¿Qué tal? Gracias por estar de nueva cuenta conmigo el día de hoy en este canal. Bueno, pues nos encontramos en la salida de la Ciudad de México que va hacia lo que es Toluca, porque nos dirigimos a un destino muy pero muy especial, un pueblo mágico en el estado de Jalisco llamado Tequila. Bueno amigos, pues finalmente llegamos a Tequila, Jalisco, luego de un trayecto aproximadamente de 7 horas desde la Ciudad de México por tierra. Tomamos lo que es la salida de la carretera a Toluca, agarramos el libramiento para ir hacia Ixtlahuaca, luego a Tlacomulco, de ahí nos internamos hacia el estado de Michoacán, atravesamos por paisajes bellísimos, de verdad, lo que es el gran lago, la laguna de Cuitzeo, que está preciosa, hermosa. Llegamos a la ciudad de Guadalajara, atravesamos toda la ciudad de Guadalajara y finalmente llegamos aquí a Tequila, un pueblo mágico que ofrece muchos pero muchos atractivos y además es muy interesante. La historia del tequila, amigos, por ejemplo, dice la leyenda y cuentan los que saben que un rayo cayó sobre un plantío de agaves y de esta forma alguien se percató del aroma y percibió las propiedades de lo que el rayo dejó en este agave. Ahí es cuando se empieza con el proceso de destilación del tequila de una forma artesanal y finalmente, bueno, pues ya después se elabora, la industria empieza a crecer y bueno, pues es como finalmente se logra el tequila. Entrar, por ejemplo, a este tipo de edificaciones como lo es Casa Sauza, sin duda alguna, nos traslada muchos años atrás para conocer cómo era la elaboración del tequila. Este, por ejemplo, amigos, es un precioso mural hecho de mosaicos de 30 metros por 3 metros. Es un mural realizado en mosaico veneciano por el artista José María Servín en 1960. Y bueno, pues en este precioso mural que se encuentra a mis espaldas, hecho de mosaico, se muestra cómo es la historia del tequila desde sus inicios y cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido transformando esta industria del tequila en México. Les quiero comentar también que si paseamos por este pueblo mágico de Tequila, son muchos los lugares que podemos visitar. Casa Sauza, por ejemplo, es una de las tequileras y bueno, pues hay distintos recorridos que se hacen a bordo de vehículos, a bordo de una especie de turibuses. Una tradición, amigos, aquí en las calles de Tequila es que a las 9 de la noche se tocan las campanas de la iglesia, sale el sacerdote a dar la bendición y muchas de las personas que se encuentran haciendo distintas actividades en este pueblo mágico dejan un poquito sus actividades para agachar la cabeza y recibir la bendición del sacerdote. Aquí en Tequila podemos disfrutar de bellísimos lugares como esta hermosa quinta que pertenece también a Casa Sauza, donde podemos gozar de un ambiente muy tranquilo, pero también con un toque muy mexicano de musiquita mexicana, rica comida y desde luego estos bellos jardines.
es impresionante desde luego recorrer las calles, recorrer las tequileras, recorrer esta industria que pues desde luego que brinda muchos pero muchos empleos en el país, y además pues es muy interesante también saber y conocer cómo es la elaboración del tequila. Es por eso que muchos de los recorridos precisamente nos invitan a pasar a este tipo de empresas para poder conocer un poco y muy de cerca desde luego el procedimiento de esta riquísima bebida nacional. Pues amigos, sin duda alguna vale mucho pero mucho la pena darse una vuelta por este lugar, donde también pues desde luego que nos pueden llevar a través de por ejemplo estos vehículos a distintos lugares, a lo que es el famoso Paseo Agavero, que por cierto fue considerado por la UNESCO, fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tequila es un pueblo mágico, bellísimo, se come sabroso, se disfruta, caminar por sus calles, convivir con su gente, sin duda alguna es toda una experiencia. Pues sin duda alguna vale mucho la pena visitar este hermoso pueblo mágico en el estado de Jalisco. Como cada semana, si les gustó este video, les pido que me regalen una manita arriba y desde luego una suscripción a este canal de YouTube. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.